Tuvimos reunión con sus compañeros, ¿cierto? Algunos de hecho están acá en la reunión, probablemente. Sí, más de algunos. Vamos a, ¿cómo se llama? Dentro de la tarde, ya con más seguridad, porque no sé si entre medio de las 1 y las 3 alcance a publicar la información, ¿cierto? Les voy a dar algunas indicaciones, ¿ya? Van a instalar lo que va a ser el programa SPSS. De aquí al próximo viernes tienen que tenerlo instalado, ¿ya? Que lo tengan instalado no significa necesariamente, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Que a lo mejor lo vamos a trabajar ese día, porque puede que a lo mejor lo de hoy no alcancemos a hacerlo en su totalidad, ¿ya? Pero sí ya desde ese día tiene que estar a disposición, si es que necesitamos trabajarlo, ¿ya? Eso sí va a ser importante, va a ser vital. Y para ello van a tener un equipo, ¿cierto? De compañeros, ¿cierto? Que están a disposición, que los van a ayudar en el caso que ustedes no puedan por sus propios medios, ¿ya? Se les va a facilitar un tutorial para que lo puedan revisar. Va a haber, ¿cierto? Este tipo de colaboración, y las dudas van a estar a disposición de ellos, ya que van a coordinar con ustedes, que los van a asesorar, ¿cierto? O los van a ayudar, ¿ya? Entonces, se los aviso desde ya. En la tarde les voy a dejar las instrucciones, les voy a dejar el video tutorial para que lo puedan instalar. Si ustedes se la pueden, lo hacen por sus medios y le avisan a los chicos, ¿ya? Y si no se puede, consulten con ellos, ¿ya? Eso básicamente. Aparte, ellos van a registrar a cada uno de ustedes, ya los que soliciten información, pidan ayuda, ¿cierto? Y también, si en el caso de que no la necesitaron, también van a tener que acercarse por lo menos a uno de ellos para que los pueda registrar, ¿ya? Eso, se los adelanto, se los spoileo, ¿ya? Bueno, vámonos a la parte gráfico, ¿ya? Vámonos a eso. Denme un cachito, ahí está. ¿A todo esto me escuchan? Tenía la duda porque no siempre... Sí, No siempre profe. carga. Ya, vale, gracias. Lo que pasa es que a veces cuando comparto pantalla no se ve el chat, entonces no alcanzo a ver mucho. Ya, listo. Bueno, yo sé que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Pero se los presento. Este es el famosísimo libro de Excel, ¿cierto? Ya muchos de ustedes lo conocerán, ¿cierto? Para hacer balances, almacenar información, datos, etcétera. Pero hoy día el uso que le vamos a dar va a ser para la confección de gráficos, ¿ya? Ese va a ser el uso. Podríamos ver muchas cosas con Excel, pero hoy día va a ser netamente gráficos, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer, ¿cierto? Es confeccionar una tabla, ¿ya? Para la elaboración de gráficos. Hay muchos caminos, ¿ya? Algunos probablemente ya lo han hecho, ¿cierto? Y han encontrado que la forma más fácil es irse a una herramienta de gráficos, ¿cierto? O sea, tenemos el menú principal, ¿cierto? Tenemos Excel como lo conocemos, ¿cierto? Es una planilla donde ustedes agregan información, se separa por columnas y por filas, ¿cierto? Después en la parte de arriba tenemos las herramientas básicas, que son generalmente para texto, como las que ven acá, ¿cierto? Copiar, pegar, copiar elementos, pegar elementos, escribir texto, ¿cierto? Algunas para ajustar el texto, dar formato, etcétera, ¿cierto? Y después hay otras funciones, ¿cierto? O subfunciones dentro de esta, ¿cierto? Tenemos la función de insertar, que probablemente si alguno haya hecho gráfico, lo haya hecho acá, ¿cierto? En gráficos recomendados, o a lo mejor cliqueó algún gráfico, también puede ser. Ya, pero nosotros lo vamos a hacer desde una tabla, ahí van a ver por qué. ¿Ya? Y bueno, después ya tenemos otro tipo de funciones, ¿cierto? Que ustedes intrusiando, ¿cierto? En lo que es el uso del libro, se van a dar cuenta. Tenemos función de diseño de página, donde podemos ver el tema de márgenes, esto ya pensado más que nada en impresiones. Después algunos tipos de fórmula. Excel lo que más trabaja es fórmula, existen fórmulas para todo, ¿ya? Incluso acá ustedes pueden ver que se las clasifica, ¿cierto? Fórmulas financieras, fórmulas lógicas, matemáticas, trigonométricas, es una gran cantidad de funciones. Incluso las estadísticas, ¿ya? Todo lo que nosotros vamos a ver en SPSS se puede hacer acá, en estricto rigor, ¿ya? Absolutamente todo. Y de hecho, acá puede que hayan algunos términos que ya se les hagan conocidos. Por ejemplo, hoy día vimos coeficiente de asimetría, ¿cierto? Lo podrían calcular acá. Está coeficiente de asimetría P, que viene siendo el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿cierto? Después hay otros más, ¿cierto?
distribución binomial, que eso viene más adelante en probabilidad, feature, frecuencia, la campana de Gauss, etc. ¿Ya? Pero a lo que voy es de que todo lo que hemos visto está acá, no es un invento. ¿Ya? A ver, nos dice el Tomás, hay gente que hace hasta juego en Excel con esto de las fórmulas. Excelente alcance, Tomás. Me sorprendió, Tomás, que no te ofrecieras ahí para asesorar, porque yo sé que tú sabes harto, te manejas harto en informática. ¿Ya? A lo mejor no alcanzaste nomás al hecho, pero sí, muy buen alcance ahí, Tomás, excelente. Trabaja con un muy buen lenguaje, así que se pueden hacer varias cosas ya a nivel, obviamente, avanzado, ¿cierto? Yo acá estoy hablando en un nivel usuario. Ya no soy conocedor, pero no tanto. Así que yo sé que Tomás, de hecho, yo creo que Tomás puede saber mucho más que yo, es lo más probable. ¿Ya? Y bueno, ya tenemos otro tipo de funciones, ¿cierto? Funciones para ordenar y administrar datos, ¿cierto? Eh, de revisión, ya esta yo la uso más para Word, ¿cierto? Cuando son documentos, pero también se puede usar acá, vista, y ya de desarrollador, que ahí ya para mí no es mi área, ¿ya? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar hoy día lo que es gráficos, ya esto se los menciono para que lo tengan claro, ¿cierto? Para que tengan una visión preliminar de lo que es el libro Excel. Kim, no he tomado, tomé asistencia en la cátedra, ¿ya? Acá no he tomado y no estoy considerando puntualidad hoy día por lo que pasó, ¿ya? Así que por hoy día no hacemos los locos con el tema de la puntualidad. ¿Ya? Bueno, vamos a ir al ejercicio eh, que habíamos anotado, ¿cierto? Teníamos las variables hombre y mujer, ¿cierto? O sea, teníamos teníamos la variable sexo y teníamos la variable tipo de bebida carbonatada, ¿cierto? Esas eran las dos variables con las que íbamos a cruzar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Esta es una buena forma. Vamos a escribir, ¿cierto? Cada una de las variables a través de una tabla. O sea, aquí yo voy a escribir hombre, ¿ya? Aquí voy a escribir mujer, y entrecruzando esto, ¿cierto? Voy a escribir las bebidas carbonatadas. Tenemos Coca-Cola, tenemos Fanta, tenemos Sprite, ¿ya? Se dan cuenta que estoy armando una especie de tabla, ¿cierto? Una pequeña tabla. Habíamos escrito de que la cantidad de personas que toman Coca-Cola, hombres, ¿cierto? Son 65. Perdón, son 164. Luego, en el caso de la Fanta, eran 65 hombres, y en el caso de Sprite eran 80, ¿cierto? Voy a corroborar ahí porque no me acuerdo. O sea, llegué y copié, pero a veces copio muy mal los números, así que solo a veces ocurre. Sí, muy bien. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres, bueno, tenemos 143, tenemos que son 143 mujeres que toman Coca-Cola, tenemos 43 eh, mujeres que toman Fanta. Uy, vas a llevar algo. Y finalmente tenemos 105 mujeres que toman spray, ¿ya? Armamos esta tabla, ¿cierto? Le vamos a dar formato como tabla. Ya esta es la forma en que yo al menos lo hago. Insisto, siempre hay varios caminos. Si alguien tiene alguno que sugerir, siempre es recomendable que lo haga. Hay varios caminos para llegar a Roma. Y al momento de dar formato como tabla, bueno, yo estoy tomando todo este conjunto como una tabla, y yo puedo cliquear si es que la tabla tiene encabezados o no los tiene, ¿ya? Yo acá voy a cliquear que sí, hay veces que puede ser que no y se les va a crear un encabezado nuevo, ¿ya? Pero acá sí, la tabla tiene encabezados, es decir, ahí está el encabezado hombre, el encabezado mujer, ¿ya? Y yo lo ponemos a aceptar, ¿ya? Y ahí se armó una tabla bien bonita, ¿cierto? Bien rápida, ¿cierto? Acá podríamos cambiarlo por bebida carbonatada, ¿cierto? Es una opción. Incluso puedo ajustar los márgenes, ¿cierto? Voy a clicar acá, doble clic, lo fuerte. Excelente. Y si quiero, incluso podría esto tomarlo en inicio y podría centrarlo, ¿cierto? Para que tenga una mejor apariencia. Esto también. Sí, perfecto. Ya nos quedó algo sencillo, rápido. Bueno, tenemos la tabla. Vamos a clicar cualquier parte de la tabla, ¿cierto? Dentro de ella. Puede ser, por ejemplo, acá las 65 personas que toman, los 65 hombres que toman Fanta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a oprimir Alt F1 y listo. Se nos genera un gráfico. Fácil. ¿Ya? Oprimen Alt, ¿cierto? Más F1 en su computador
Y una vez que ustedes tienen la tabla, oprimen, tal como lo puse en los comentarios, ¿cierto? Alt F1. Y la tabla se va a generar automáticamente, ¿ya? Si se dan cuenta. Esto fue lo que le entregué al profesor. Básicamente. Creo que a eso quisimos llegar, ¿ya? Si se dan cuenta, no hay ningún trabajo previo. Solamente hay una tabla, el comando, y se acabó. Ya se hizo el gráfico, ¿ya? Profe, ¿Sí? disculpe que no, que justo dejé de mirar. ¿Ya? ¿Selecciona la tabla completa y aprieta Alt F1? ¿O solo aprieta cualquier lado de la tabla y lo hace? Con cualquier lado de la tabla basta. Ni un problema. Ah, ya, no tiene que seleccionar la tabla completa. No, no, no. Mira, lo vamos a hacer de nuevo, porque esto es lo Ya, interesante. profe, porfa. Sí, no hay drama, no hay drama. Por ejemplo, voy a oprimir Fanta, ¿ya? Oprimes Alt y el comando F1, nada más. Y de hecho puedes crear más de una tabla. Puedo hacer varios. Entonces, si alguno de ustedes necesita, por ejemplo, sacar 3 tipos de tabla, bueno. Uy, creo que oprimí otra cosa. Otra cosa que no hay que ver, ¿cierto? Y listo, ya tenemos 3 gráficos, por ejemplo. ¿Ya? Así que es un camino rápido, un camino fácil. Siempre yo recomiendo, ojalá, armar desde la tabla hacia el gráfico, ¿ya? Por las modificaciones posteriores que ustedes pueden hacerle al gráfico, ¿ya? Para que ustedes la vayan a revisar. Pero bueno, acá nos vamos a quedar solamente con uno para trabajar, ¿cierto? Vamos a volver un poquito atrás, ¿ya? Y ya tenemos lo que es el gráfico en bruto, ya lo más básico de lo básico. ¿Ya? ¿Por qué la idea de tener la tabla? Porque si en algún momento necesitáramos modificar los datos, bueno, podemos entrar a hacerlo y va a estar sincronizado, ¿cierto?, con la tabla. Entonces, a lo mejor ya no eran 70 personas, no eran 70 hombres los que tomaban Fanta, ¿cierto? A lo mejor eran 100 y se dan cuenta, se actualiza, o a lo mejor eran 200, se actualiza, ¿ya? Es básicamente por ello. Mi cabeza explotó, ¿qué pasó? Sí, consejo, tomen notas. Escriban, ¿ya? Para que no se les vayan a olvidar los tips. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Uno, hagan una tabla, siempre, ¿ya? Anótenlo, por favor, anótenlo, no se les vaya a olvidar. Hacer una tabla. De una tabla hacemos un gráfico. Esa es la base de todo, ¿ya? A ver, ya, vamos con calma, es que veo que hay varios que tienen algunas dudas, no se preocupen, ¿ya? A ver si fuimos muy rápido. Ya, de cero. Vamos a volver un poquito atrás, espérame un poquito. Vamos a volver hasta... Ustedes me dicen si es mucho desde acá, ¿no? ¿Está bien? Sí. Está bien, profe. Ya, perfecto, no hay drama. Ya. Chiquillos, voy a repetir de nuevo, porque sí, varios quedaron como, wow, ¿qué pasó acá? Lo entiendo, no hay problema. Primero, armen una tabla, ¿ya? Eso es lo primordial, ¿ya? Yo sé que hay más caminos, ¿cierto? Algunos pueden ir y oprimir el gráfico, genial, pero la forma de hacerlo con una tabla les va a permitir mayor libertad, ¿cierto? Para hacer modificaciones posteriores. Por eso yo les recomiendo primero hacer la tabla, después y de la tabla sacamos el gráfico, ¿ya? Ustedes escriben los datos, ¿cierto? Como están acá, ¿cierto? Esto es lo que teníamos en el ejercicio que está ahí en el grupo, ¿cierto? Ustedes seleccionan todo, ¿ya? Toda la tabla, y ustedes se van aquí arribita. Aquí arribita tiene dar formato de tabla, ¿ya? Hay otras funciones, por ejemplo, pueden darle estilo, que estilo es como darle colores bonitos. Tienen dar formato, que es pasar esta información, porque acá lo único que yo veo es datos, ¿ya? Solamente son datos, pero si yo lo paso a tabla, Excel lo reconoce como una tabla como tal, ¿ya? Y después ya podríamos encontrar otros como formatos condicionales, ¿ya? Que eso, bueno, para acá no creo que nos sirva mucho, ¿no? De hecho, no. Pero es bien útil cuando hacemos otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuál les puedo mostrar que les sirva? Resaltar ya, mayor que. Por ejemplo, yo puedo tomar toda la tabla y decir que todos los valores superiores a ver, a 100, para que lo marque, ya, a 150 van a pasar a color rojo,
¿Ya? Bueno, acá yo me equivoqué, marqué todo, ¿cierto? Pero si se entiende, los datos lo está marcando con rojo, y el único dato que está sobre 150 es el de los hombres de Coca-Cola, ¿cierto? Podría ser que sea sobre 100, y ya los va a marcar esos tres. O sobre 50, y todos menos las 43 mujeres que toman Fanta, ¿ya? Esto más que nada les puede servir cuando hagan inventarios, ¿ya? Si es que en algún momento llegan a necesitar hacerlo, o alguien que trabaje en enfermería lo mandan a Cenabás o a farmacia, esto es vital. Permite marcar, entonces cuando van quedando menos de 10 productos, bueno, les tira que les marque en color rojo cuando quedan menos de 10, y así evitan problemas de distribución, ¿cierto? O que falte algún producto, ¿ya? Es una función que pueden utilizar. Pero volvamos a lo mismo. Se me quedó pegado, ya. No, estaba mostrando una función. Acá no la vamos a usar en realidad, pero creo que les puede servir en algún momento. No sé por qué, por eso la mostré. La info entra lento. ¿Qué pasó? ¿Será el internet? ¿Será mi internet? No sé, ¿no? Mi PC. Mira, justo Nicole lo mencionó. Yo hago eso y sirve harto para los medicamentos, sí. Sobre todo cuando quedan stocks poquitos, ¿cierto? Si ustedes tienen que ordenar cosas, ¿cierto? Y les queda poco, ustedes pueden marcar con colores para avisar, ¿cierto? Que ustedes tengan una pista, oye, ya se está acabando esto. Listo, hagamos un pedido siguiente, ¿ya? Y sobre todo ustedes que van a llegar en algún momento al hospital, ¿cierto? Es muy probable que alguno termine en farmacia, ¿ya? Trabajando para farmacia o para diferentes procesos, así que el filtro de formato condicional les puede servir ahí para discriminar, ¿ya? Yo lo que hice fue, bueno, tomar la tabla completa, o más bien acá en el caso de los datos, ¿cierto? Me fui a formato condicional, y yo puedo definir una regla, ¿ya? Por ejemplo, yo necesito que cambie de color si es que los datos son mayores a 100, ¿ya? Yo defino esa regla, incluso puedo cambiar el tipo de regla. A lo mejor no necesito que sea rojo, necesito que sea amarillo, ¿ya? Porque amarillo significa, no sé, cierto nivel de stock, y cuando sea menos de 100 o menos de 150, ya que pase a rojo, ¿ya? Ustedes pueden configurar eso, ¿ya? Ustedes pueden darle el criterio, lo que ustedes necesiten, ¿ya? O a lo mejor, bueno, aplicar formato a las celdas que son mayores a 140. Y bueno, se van a marcar el caso de la Coca-Cola y el caso de los hombres y en las mujeres, ¿ya? Eso, para que lo sepan. ¿Ya? Eso es básico. Bueno, volvamos a lo nuestro. Vamos a marcar la tabla completa, ¿cierto? Porque como no hay nada acá, esto se entiende que son datos, nada más que datos. Lo vamos a marcar, ¿cierto? Y vamos a ir a dar formato como tabla. Aquí arribita. Me comentó alguien que oprimió al F1 y se le apagó el computador. No sé por qué. No debería pasar. Quizá oprimiste, no sé, Windows, F1. No se me ocurre qué comando pudo haber sido. A lo mejor el Tomás lo sabe. Ahí si no nos puede comentar. Yo creo que el Tomás puede saber qué comando va a el computador. De más que hay uno. ¿Ya? Pero bueno, seleccionan, dar formato como tabla, eligen cualquiera, ¿cierto? Acá hay algunos predeterminados, digamos, fáciles. Qué raro, no debería haberles pasado, pero bueno. Tomás no sabe, ya, ok. No debería haber pasado, pero bueno. Yo primo siempre el medio, ¿cierto? Selecciono, ¿cierto? Dar formato como tabla. Los datos, te va a preguntar dónde están los datos. Ustedes ya lo están seleccionando, ¿ya? Están seleccionados ahí. Pueden modificarlo si es necesario, pero no lo vamos a modificar. Y definir que la tabla tiene encabezados, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá ya se entiende que está la sección de hombres y de mujeres. Si no las tuviera, ustedes lo descliquean, ¿cierto? Y les va a crear una opción que se llama columna. Miren, lo vamos a hacer solamente para que se den cuenta. ¿Ven? Es como que esto lo toma como si fueran números, ¿cierto? Hombre y mujer son números. Por lo tanto, les creo ahí una columna 1, columna 2, columna 3 que ustedes pueden modificar, ¿ya? Pero bueno, el caso de nosotros no es ese. Así que vamos a volver a hacer lo mismo, dar formato como tabla. ¿Dónde están los datos? Ya está elegido. Y ahora sí ponemos que la tabla tiene encabezados, ¿ya? Entonces vamos a imprimir aceptar. Listo, ya tenemos la tablita.
Como el nombre columna 1 está predeterminado, ¿cierto? Y no es eso, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, entonces vamos a ponerle bebidas, ¿ya? Bebidas no, para no complicarnos. Si es necesario dejar un poquito más bonita la tabla, que es bueno que lo sepan porque aquí ustedes saben que en el Jambo también aprendimos cómo hacer tablas de frecuencia. Bueno, hay cosas bien simples que pueden hacer, bien sencillas para presentación. Pueden centrar los datos, ¿cierto? En las funciones que están acá, alinear en el medio, alinear al centro, y voilà, les queda una tabla un poquito más ajustada. Pueden ajustar los márgenes, ¿cierto? Que se adapten al texto, aquí, para que le dé una apariencia mucho más armoniosa, ¿cierto? A la vista. Pueden hacer eso. Y ya si quieren entrar en más detalle estético, bueno, yo los dejo a su criterio, ¿cierto? A lo mejor cambiar el tipo de fuente, a lo mejor ennegrecer palabras, ¿cierto? O rellenar colores, ¿cierto? Para la tabla, también puede ser una buena opción. Pero en estos casos, claro, lo vamos a dejar hasta ahí, yo creo que está bien, ¿cierto? Y luego van a seleccionar cualquier parte dentro del recuadro, ¿ya? Van a oprimir Alt y van a oprimir la F1. Y ahí sí, les va a aparecer el gráfico automáticamente, ¿ya? Hasta aquí, chiquillos, vamos más o menos bien. Si quieren ir probando en su Excel mientras lo ven, es válido, ¿ya? Yo les recomiendo que vayan anotando, ¿sí? Lo que van haciendo, como para que se hagan recuerdo, ¿ya? Ya, les voy a tirar votación solamente porque tengo curiosidad de cómo andan, ¿ya? Así que me dan un cachito. Yo después voy a configurar bien esto porque... Espérenme, espérenme. Si alguien me quiere comentar o quiere preguntar, me deja la pregunta en el chat al tiro, aproveche, este es su momento. O quieren... profe, ¿lo puede cambiar a 3D el gráfico? ¿Abril? No entendí. Sí se puede, sí, lo podemos hacer, ¿ya? Primero vamos a ver la parte funcional y después ustedes les van a agregar lo que es la estética, ¿ya? Para que puedan ahí ver todo lo que se pueden hacer, ¿ya? Déjenme un segundito que estoy configurando las opciones del chat. Ya sabiendo esto me siento realizada conmigo misma. Profe, quiero llorar, se me apagó el PC de nuevo, no puede ser, pobrecito. Ay, Jesús, lo siento. Ánimo, qué raro, no debería pasar, de verdad, no debería pasar, ¿ya? Esperemos, quizá hay algo programado, no sé, a lo mejor el comando Igual, está... profe, hay otra forma de poner el gráfico, si es que no funciona con el Alt F1. ¿Cuál es? Clic derecho en la tabla, en cualquier número de la tabla, ¿Ya? dice análisis rápido. Alt A ver, F4. Y ahí está el formato gráfico, ahí sale. ya, análisis rápido. Veamos. Listo. Claro, y ahí uno tendría que cliquear Ahí en gráficos, la primera opción. Eso. ya, maravilloso. No, eso no me la sabía, está buena. Está buena porque igual nos da las opciones para los otros tipos de gráficos, ¿cierto? Está el gráfico supuesto, después está, bueno, estos son de dispersión, no van al caso, eso para dos variables por lo general. O uno de barras laterales, ya. Interesante, bueno. También está para el condicionamiento de escalas. Bueno, me gusta. Excelente. Profe, yo puse al 4 todo lo contrario. ¿Qué más? Por ahí alguien me dice que no puede. El notebook aparece que requiere un juego adicional para la función. Uy, eso tiene que ser un error probablemente del programa. ¿Ya? Ahí lo vamos a revisar. De ser quizá alguna función fallida. Tendría que entrar a buscar porque no te mentiría. En este momento no se me ocurre que puede ser. ¿Ya? Sí,
a uno de tus compañeras le funcionó lo del usar la función de análisis rápido. Perfecto, muy, muy bien. ¿Ya? Súper, súper bien. Quizás sea la configuración de los PC, puede ser, ¿ya? Puede ser. Ya, perfecto, pero hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Lo que iba a hacer, le iba a hacer la pregunta. Esperemos un poquito. Se me había olvidado eso. Estaba escribiendo y se me... Un solo minuto. Qué raro. ¿Saben? Estaba configurando la pregunta, pero estoy con... No sé qué ocurre. Ya, ahora sí. Disculpen, chiquillos. Entonces vamos acá, opción de votaciones. Voy a cambiar. Y sí. Veamos cómo van. Así, yo sé que vimos la nada misma, a algunos se le hizo súper fácil, súper rápido, ¿cierto? A otros no tanto, ¿cierto? Ya. Así que votemos y vamos viendo qué es lo que se pudo hacer, ¿ya? Mientras tanto. Ya les voy a dar unos segunditos para que sea rápida la cosa. Fueron suficientes. La mayoría ni un problema. Pudo armar la tabla y el gráfico en bruto. Genial. Hay algunos que solamente pudieron armar la tabla. Ya vamos a continuar para que lo puedan ver. Y 2 personas volvieron a apagar el PC. ¿Ya? Así que, bien, bien. ¿Ya? Ok, no hay drama. Ya, dejar de compartir los resultados. Súper, súper. ¿Ya? Bueno, volvamos, ¿cierto? No nos quedemos atrás. Como ustedes sabrán o saben, ya. Voy a dejar en claro ya de que los que tenían problemas para no usar el computador tenían hasta ayer para justificarse. Ya se avisó a través del grupo de WhatsApp y también se avisó a través de intranet, por si acaso. Ya. Así que lo quiero dejar súper en claro. 6 personas o 7, si no me equivoco, ayer me escribieron, ni un problema, me explicaron sus razones, que no iban a tener el PC a disposición, que, etcétera. Se entiende, se agradece a las personas que se dan el tiempo de leer la información y justificar, ¿ya? Así que súper bien. Bueno, volvamos a lo nuestro. Tenemos ¿cómo se llama? Tenemos la tabla, ¿cierto? Y una de las facilidades que nos da la tabla, ¿cierto? Con lo que es el gráfico, es las modificaciones que nosotros podemos emplear, ¿ya? O sea, podemos llegar acá y cambiar, por ejemplo, la cantidad de hombres y si se van a dar cuenta, hubo una modificación, ¿cierto? O sea, el gráfico se elevó un poquito. O hombres que toman Fanta, vamos a llegar a 100. Listo.
¿ya? Podemos jugar un poco con ello, ¿ya? También podría ser el caso, ¿cierto? Podría ser el caso de que a lo mejor, ¿cómo se llama? Qué raro, no me cliqué, ahí está. A lo mejor nosotros necesitemos hacer alguna modificación, ¿cierto? Dentro de lo que viene siendo las variables. A lo mejor ya no necesitamos tanto lo que son de mujeres, entonces podemos quizá reagrupar, ¿cierto? Moviendo esto. Y listo, ya tenemos solamente los datos de hombres, ya es una posibilidad. O podríamos quizá volver a reconsiderarlos, o podríamos solamente trabajar con datos de mujeres, ¿ya? Se puede. En caso que ustedes necesiten ya no separarlo, ¿cierto? Variables, hombre, mujer, Coca-Cola, Coca-Cola hombre, Coca-Cola mujer, Fanta hombre, Fanta mujer, no necesitemos contrastar, es una posibilidad. También podemos hacer modificaciones, ¿cierto? A lo mejor quitando una de estas bebidas, a lo mejor ya no necesitamos que el gráfico sea de Sprite. Listo, vamos a dejarlo solamente en Fanta y en Coca-Cola. Vamos a dejarlo solamente en Fanta, entre hombres y mujeres. Perfecto. ¿Ya? Podemos hacer ese tipo de modificaciones, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ese es otro de los motivos por los cuales les mencioné de la utilidad, ¿cierto?, de hacer la tabla para el gráfico, ¿ya? Así que, para que lo tengan en claro, pueden ahí entrar a modificar. Uy, ¿qué pasó acá? Voy a volver atrás mejor, para que no nos compliquemos, ¿ya? Pero básicamente es eso, ¿ya? ¿Qué más? A ver, voy a ir viendo porque igual tengo mi pequeño torpedo, por así decirlo, ¿cierto? Ya. Ahora sí. Tenemos lo básico y lo esencial de los gráficos. Podemos irnos a la herramienta de diseño, ¿cierto? Que va a ser la primera, ¿cierto?, que vamos a utilizar. Y si se dan cuenta, acá ya empieza todo el trabajo, ¿cierto?, para hacer, por así decirlo, para enchular el gráfico, ¿ya? Lo primero que pueden hacer es, a lo mejor, hacer un juego con la tabla y cambiar filas por columnas, ¿ya? A lo mejor ya no necesitamos que la información se ordene, ¿cierto?, contrastando. ¿A qué me refiero con esto? Estamos comparando en el primer gráfico Coca-Cola, hombres y mujeres, ¿cierto? Tomamos una variable, hombres, mujeres, y contrastamos la misma pregunta, que es ¿quiénes toman Coca-Cola? Y los separamos, ¿cierto? O sea, estamos viendo como una especie como de competición, si se puede decir así, ¿ya? A lo mejor queremos ver quién toma más Coca-Cola, hombres o mujeres, quién toma más Fanta, hombres o mujeres, quién toma más Sprite, hombres o mujeres. Genial. Pero a lo mejor para fines del gráfico necesitamos no contrastar eso, sino necesitamos ver qué toman los hombres y qué toman las mujeres. Entonces podemos quizá invertir el sentido del gráfico. Y aquí ya estaríamos haciendo otra cosa, ¿cierto? Estaríamos viendo la serie 1, que viene siendo en el fondo hombres, ¿cierto? Con Coca-Cola, Fanta y Sprite, y la serie 2, que en este caso vendría siendo mujeres, ¿cierto? Coca-Cola, Fanta, Sprite, ¿ya? Eso es una posibilidad, lo pueden hacer, ¿ya? Pueden hacer esa modificación. ¿Qué más? Podríamos quizá... Acá está. Como ustedes se dieron cuenta, acá en el gráfico nos da número 1 y número 2. Uno podría preguntarse por qué. ¿Alguien sabe? ¿Por qué no apareció número 1 y número 2? Porque no seleccionó la cuestión de hombre y mujer arriba, ¿o no? Básicamente es eso, exactamente, ¿ya? Lo que pasa es que el programa, ¿cierto? Excel, como no entiende cuál es la variable que existe, ¿cierto? Simplemente asignó un valor numérico, ¿ya? Por lo tanto, si bien acá lo que debería decir es hombre y acá debería decir mujer, y no está, significa que predeterminadamente le puso un número, ¿ya? Nosotros vamos a modificar eso, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer clicando el gráfico, ¿cierto? Y van a seleccionar datos, ¿ya? Se les va a abrir este recuadro y este recuadro permite almacenar el registro de las variables, ¿ya? Por ejemplo, acá dice entradas de leyenda, nos toma Coca-Cola, Fanta y Sprite, que son los datos que están a mano izquierda, ¿cierto? Pero no está tomando
de los ejes horizontales, por lo tanto le está tomando el valor 1 y el valor 2, que vienen siendo, como ya sabemos, hombre y mujer. ¿Qué podemos hacer? Muy fácil, vamos a entrar acá a etiquetas de eje horizontal donde dice editar y vamos... Uy, no me salió como yo quería. Tendríamos que cambiarle el nombre a esto, ¿ya? Vamos... Ahí está. Vamos a invertirlo, ¿cierto? Volver al origen, ¿ya? Donde están las series, serie 1, serie 2, y vamos a modificar el nombre, ¿ya? Ya no se va a llamar serie 1, se va a llamar hombre, ¿sí? Hombres, en este caso. Y la serie 2 ya no se va a llamar serie 2, ¿cierto? Se va a llamar mujeres. Y ustedes van a ir y oprimir aceptar, ¿ya? Entonces ya ahora sí se puede, ¿cierto? Ya es más fácil. Está separado, ¿cierto? Coca-Cola, Fanta, Sprite, hombres, mujeres. Se entiende que el color azul es de hombres y el color, ¿cómo se llama? Naranja va a representar a las mujeres. Pero no debería pasar de la otra forma acá, debería haber una modificación. Qué raro. A ver. No debería salirme con uno. Estoy tratando de leer el chat, esperemos un poquito. Si selecciono la tabla completa de nuevo y genero un nuevo gráfico, debería, pero me llama la atención que al transponer los datos debería se supone que modificar todo, ¿cierto? No debería haber ningún tipo de alteración, ¿ya? Pero bueno, yo estoy viendo primero lo funcional, después vamos a ver lo que es, digamos, la parte ya más estética, ¿ya? Qué raro. Ya, en fin. Ya, eso es lo primordial. Ya, ustedes pueden cambiar el gráfico si es necesario. Ya está en la función de herramientas de gráfico. Un detalle importante, si ustedes clican en cualquier parte, dense cuenta en el menú de arriba, todo lo que va a aparecer ahí, ¿cierto? Ya son las funciones que vimos, ¿cierto? Que a la rápida. Insertar, diseño de página, datos, revisar, vista, etc. Pero cuando ustedes cliquen, ¿cierto? El gráfico les va a aparecer un nuevo menú, ¿cierto? Que dice herramientas de gráficos, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ustedes podrían decir, profe, ¿dónde tengo que clicar si no hay nada? No, tienes que clicar primero el gráfico y ahí te va a aparecer ese menú, ¿ya? Para que lo tengan bien en claro. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, uno, podemos modificar el gráfico, ¿ya? A lo mejor no queremos algo de barras, ¿cierto? Y queremos otro tipo, otro modelo. Es una opción. A lo mejor podríamos cambiarlo a un gráfico de líneas, ya, que es una opción bastante viable. Tenemos un gráfico circular, quizá podríamos buscar ahí la forma de que las variables se separen y lo trabajamos como gráfico de torta, ¿cierto? De barra agrupada también se podría, entre otros tipos de gráficos. Ya después tenemos, bueno, de área, no sé si va al caso. Estos no, porque son generalmente para contrastar dos variables. Pero claro, son dos variables, podríamos usarlo, no hay problema. Ya que solo de dispersión, entre otros, ¿ya? Pero lo más común, ¿cierto?, que se trabaja es de columna, ¿ya? Así que para que puedan ahí hacer modificaciones. Incluso aquí está lo que mencionaba una de sus compañeras, que pueden entrar las columnas agrupadas en 3 dimensiones, ¿ya? Pueden hacerlo ahí, si ustedes le dieran un efecto tridimensional. Yo no lo recomiendo mucho porque siento que el 3D ya estéticamente no sigue, pero se puede hacer, ¿ya? Se puede hacer, no hay problema, ¿ya? Lo pueden hacer. ¿Qué más? También, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden modificar los colores, ¿cierto? Que eso es lo básico. Hay dos formas. La primera es a través de predeterminados, ¿ya? Esa es la forma más común, de hecho, ¿ya? El predeterminado tiene una opción, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, claro, son acabados que ya están listos, ¿cierto? Y ya hicieron todo tipo de ediciones. O sea, si se dan cuenta, acá estamos trabajando con un tipo de fuente específica, ¿cierto? Está con una etiqueta, arribita, de números, ¿cierto? Está, pero tal como se dice, son predeterminados, o sea, están hechos de forma estándar, ¿ya? ¿Qué desventaja les da? Bueno, primordialmente de que cuando ustedes quieren acaparar atención o llamar la atención, todo el mundo usa predeterminados, por lo tanto no lo van a lograr. No sé si me explico.
Profe, si no tengo esas opciones porque es mi Excel, tengo el del 2007. Probablemente. Es muy probable, ahora que lo pienso. Buen punto. Puede ser, ¿ya? Podría ser. Tendría que entrar a ver el Excel del 2007, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos sesión por sesión, ¿ya? ¿Cómo se llama? Bueno, eso es lo bueno. Predeterminados se hacen solos, si se dan cuenta. Lo malo es que, bueno, son muy genéricos, son muy comunes. O sea, no, si ustedes quieren destacarse, lucirse, hacer algo propio, no les va a servir, ¿ya? No les va a servir. Es muy común ver un predeterminado, demasiado. Ya uno lo identifica y es como otro más, ¿ya? Entonces no tiene, no tiene ciencia, no tiene trabajo, no tiene nada, ¿ya? ¿Qué pueden hacer? También pueden cambiar la paleta de colores, ¿ya? Hay paletas de colores predeterminadas, ¿cierto? O con colores ya prehechos en, ¿cómo se llama? Los libros de Excel. O sea, acá, como ustedes están viendo, tenemos multicolores, ¿cierto? Acá juega con colores más cálidos, acá más sobrios, acá tenemos monocromático, que son, es un color que fue en degradé, ¿cierto? Y se le fueron tomando varios colores, varios matices, ¿cierto? Pueden seleccionarlo. O simplemente pueden elegirlos ustedes, ¿ya? Creo que no es muy difícil buscar en internet alguna paleta de colores, ¿cierto? Algún juego, o criteriosamente hacerlo ustedes, ¿ya? No sé si alcancé a mostrar este detalle, pero es un detalle que a mí no me gustó mucho cómo quedó, pero creo que la idea se entiende, por lo menos. A ver, voy a abrir la carpeta del curso. Ahí sí. Cuando hice el gráfico que les mostré en la clase anterior, ¿cierto? En la cátedra, les mostré esto. A mí me gustó hasta por ahí, porque los colores, si bien yo los tomé de los logos de Coca-Cola, Fanta y Sprite, no son los colores más vivos, ¿ya? O sea, representan claramente a que el rojo es por Coca-Cola, que el naranjo es por Fanta y el verde es por Sprite, pero digamos que la paleta no me gustó mucho cómo quedó, ¿ya? Creo que no van como en la misma sintonía, ¿ya? Pero ustedes pueden armar eso, ya no es complejo, no es difícil. Ya para armar situaciones así, lo único que tienen que hacer es elegir los colores, pueden ponerlos en una fotografía incluso, ¿cierto? Y cuando elijan el color, creo que lo pueden hacer aquí, ¿cierto? Relleno de forma, pueden buscar el color que se les asemeje, ¿cierto? Pueden jugar con lo que es el código del color, ¿cierto? Esa es una opción. O en el caso de cuando llevan este gráfico a Office, tengo entendido que pueden usar el cuentagotas. A mí me parece un poco raro que no aparezca acá. Debería aparecer ahí en las funciones de relleno. Pero, o quizás sí está, pero no me aparece, ¿ya? Es muy probable. Pero debería estar, ¿ya? Pero pueden jugar con ello. Eso es lo que yo quiero llegar, ¿ya? Entonces, bueno, pueden usar un predeterminado, pueden cambiar colores, es una opción, ¿cierto? Y después tenemos la siguiente función, que es la de elementos gráficos del texto, ¿ya? Estas son las modificaciones que ustedes pueden entrar a hacerle al gráfico, porque si se dan cuenta no tiene nada, ¿cierto? Solamente están ingresados los valores, nada más. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? En primer lugar, ¿cierto? Podemos hacer una modificación con los ejes, ¿ya? O sea, tiene que haber un eje, ¿cierto? Un eje Y que nos permita ver cuál es el nivel de datos que tiene, ¿cierto? Podemos escribir ahí las frecuencias, ¿cierto? Y saber hasta dónde llega. Entonces tiene su eje primario. Esto también lo pueden hacer acá. Hay un menú que se despliega, ¿ya? Y lo pueden ir tickeando. Pero yo se lo estoy mostrando acá arriba para que puedan ver más elementos. Pueden colocar título de eje, ¿cierto? También lo pueden agregar un título al costado, ¿cierto? Para indicar qué son. ¿Ya? O sea, podríamos nosotros, por ejemplo, acá agregarlo, ¿cierto? Y a lo mejor escribir consumidores del estudio. Puede ser una buena opción, ¿cierto? Se puede. Después, ¿qué más podríamos hacer? A lo mejor podríamos agregar un título, ¿cierto? Encima del gráfico. Ya es una
Es una opción, ¿cierto? Y obviamente cuando ustedes presenten un trabajo no puede decir título del gráfico, ¿cierto? Tiene que decir de qué se trata, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Estudio del consumo de bebidas carbonatadas en el 2020, ¿cierto? Para que lo puedan ahí adaptar. Aquí quedó un poquito grande, ¿cierto? Así que yo puedo volver aquí a la función de inicio y a lo mejor achicar un poquito la letra, ¿cierto? Arial 12, perdón, Calibri 12. Y como ustedes quizás se han dado cuenta, yo me gusta escribir con Tahoma. Entonces, voy a dejarlo en Tahoma 10. ¿Ya? Después yo puedo modificar esto también, ¿cierto? Para que se entienda de que las fuentes son las mismas. Maravilloso. Y también puedo, ¿por qué no?, modificarlo acá. Para que quede todo igual. ¿Ya? Ceteris paribus. Incluso los números puedo hacer lo mismo. ¿Ya? Todo tiene la misma fuente. ¿Ya? Ya. De repente me salgo por si acaso de la pantalla porque no sé si alguien ha escrito o no. ¿Ya? Por si acaso, para que no se asusten. ¿Ya? Eso es lo primordial. ¿Ya? Volvemos de nuevo a la herramienta, agregar elementos al gráfico, y aquí viene una que me gusta mucho, ya que son las etiquetas de datos. Ustedes pueden agregar la cantidad dentro del gráfico, ya. Eso, aunque ustedes no lo crean, ayuda muchísimo, ya. Ayuda muchísimo a la lectura. Pueden colocarlo al centro, pueden colocarlo a un extremo, ¿cierto? Base interior, pueden colocarlo arribita. Arribita es como lo más común, ¿cierto? Incluso pueden colocarlo en este formato que se llama llamada de datos, ya. Y aquí abriendo sale que hay algunas modificaciones más que se le puede hacer, ¿ya? Para revisar. Pero esto es lo común, ¿ya? De esta forma ustedes le dan más funcionalidad al gráfico, ¿ya? Pueden hacer de que la información se lea más fácil, ¿ya? Es una forma, ¿ya? ¿Qué más? Seguimos con elementos, ¿cierto? Quizá no sea necesario, pero pueden agregar la tabla de datos abajo, ¿ya? En el caso de algunos gráficos sí es conveniente, ya lo vamos a estirar un poquito para darle una apariencia un poquito más holgada, ¿cierto? Que no distorsione, digamos, el gráfico. Y a lo mejor sí, puede dar, a lo mejor ya las etiquetas no son necesarias, ¿cierto? Las vamos a quitar. Aquí las quité solamente de una variable, bueno, las vamos a quitar de ambas. Uy, ¿eh? O más fácil las quitamos de aquí al costado. En la signo más, ¿cierto? Etiquetas de ahí sí, ¿ya? Entonces a lo mejor ya no es necesario que la información esté en el mismo gráfico, sino que está el gráfico y abajo está la tabla y en la tabla está toda la información. Es una opción sumamente conveniente. Chiquillos, hasta aquí vamos bien. Por casualidad, les hago la pregunta porque como no sé si hay preguntas, dudas. Si voy muy lento, muy rápido, no sé. Por eso les pregunto. Necesito ahí saberlo. Ya, ok. Bien, genial. Good. Ya. Cualquier duda, chiquillo, interrúmpame nomás en el micrófono, ya, por si acaso. Y siempre yo voy a preferir más que usen el micrófono por un tema de que a veces el chat acá es medio porfiado. Ustedes se han dado cuenta. Ya, así que el audio me salva más rápido. Ya. Bueno, volvamos a la herramienta. Seguimos en la parte de elementos gráficos, ¿cierto? Podemos incluir la tabla. Podemos incluir el margen de error también, ¿ya? Pero acá yo creo que no es relevante. Y creo que eso sería, sí, yo creo que serían todas las funciones como básicas que ustedes pueden agregarle. ¿Ya? También pueden agregar una línea de tendencia, pero como acá estamos haciendo un gráfico que está contrastando, ¿cierto?, dos variables, no tiene función de ser, ¿ya? La idea es que las líneas de tendencia se usen cuando ustedes comparan una sola variable con su frecuencia, ¿ya? Es una línea, a ver, no sé si lo alcanzamos a mostrar para que se entienda la idea. Ahí, por ejemplo, ¿cierto? La línea de tendencia es una línea que delimita, ¿cierto?, o demarca en qué dirección van los datos, ya como una especie de proyección,
¿ya? Algunos gráficos lo llevan. Incluso ustedes pueden, ya esto, ya en un, ¿cómo se llama? Para un formato mucho más matemático, podrían agregar la fórmula también con la cual se elabora el gráfico. No me acuerdo muy bien dónde es la función, pero de que se puede. A ver. El otro día lo pude lograr. Asignar un gráfico. Ya, por ahí en el camino va a aparecer, no estoy seguro, ahí revisando las opciones que nos faltan todavía, ¿ya? Pero de que se puede hacer, ¿ya? Esos son básicamente los elementos que ustedes pueden trabajar para agregarle al gráfico, para agregar, ¿cierto? Y que ustedes pueden hacer diferentes tipos de modificaciones para que el gráfico, obviamente, tome una mejor forma, ¿cierto? Una mejor apariencia. Pueden jugar con ello, ¿ya? Las mismas funciones están aquí al costadito, ¿ya? Las pueden ver, ¿cierto? Solo que me gusta explicarla más de arriba y pueden modificar rápidamente. O sea, a lo mejor, no sé, yo ya no quiero la tabla de datos, listo, la quité. Y a lo mejor como la quité, bueno, quiero que los datos aparezcan con etiqueta de datos y quizá que aparezcan al centro mejor. Sale mucho más ordenado. Puede ser, ¿cierto? Ustedes pueden ahí configurar eso. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Como les dije, elementos del gráfico, cambiar colores, paleta de colores, predeterminados, intercambio entre filas y columnas, cambio de gráfico. Eso es la herramienta diseño. Ya en la herramienta que viene, ¿cierto? La verdad no hay mucho que hacer, ¿cierto? Lo que pueden hacer más que nada es cambiar, ¿cierto? Lo que son los rellenos, formas, etc. ¿Ya? Eso es lo que van a poder hacer. A ver, déjenme revisar mi porque algo se me está olvidando. Cambié filas por columna, gráficos, cambio de colores, diseños, añadición de elementos, determinado. Selección de datos. Vamos bien, vamos bien. Ya, vienen las funciones en el gráfico. Perfecto. ¿Ya? Eso todo por la parte funcional. Ahora, ahí está. Muy bien. Ahora, este menú que se despliega hacia la derecha, no sé si lo ven, lo voy a distorsionar un poquito. Estoy jugando con... No sé si se puede ampliar un poco, pero yo creo que por ahí. ¿Por qué lo quiero correr un poco? Porque el nombre de esta herramienta suele cambiar según los elementos que nosotros seleccionemos dentro del gráfico. ¿Ya? La herramienta del formato de área nos va a permitir hacer modificaciones tanto estéticas como funcionales, ¿ya? Dentro del gráfico. Son detalles mucho más minuciosos, como por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar el título, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el título en el recuadro de la derecha va a salir marcado, ¿cierto? Formato del título del gráfico, ¿ya? Nosotros podemos ver tanto funciones de lo que es el título, ¿cierto? Como de lo que es el texto, ¿ya? Si nosotros entramos a oprimir funciones del título, podemos quizá jugar un poco con lo que es el recuadro del título. O sea, podemos quizá dejarlo sin ningún tipo de relleno o ningún tipo de color, podemos quizá ponerle un relleno sólido, ¿cierto? A lo mejor nosotros necesitamos que tenga algún tipo de tonalidad o de color, entonces podríamos quizá ponerlo, no sé, en un verde musgo, quizá podríamos jugar con un degradé, ¿cierto? En el caso de que sea necesario para la estética que ustedes van a utilizar, ¿cierto? Podemos hacer un degradé, podemos darle un aspecto lineal, significa que el degradé va de forma pareja, pero a lo mejor podemos jugar con alguna de las funciones adicionales, como el radial, el rectangular, ¿cierto? Y todo eso va a depender de las dimensiones que tenga el texto. ¿Ya? Hay algunas que se van a aprovechar mejor, hay otras que no. Por ejemplo, acá esa no se aprovecha muy bien porque es muy clara al comienzo, ¿cierto? Donde dice estudio el consumo se ve clarito, pero después cuando llegamos a la parte final donde dice carbonatadas 2020, a la vista se pierde, ya se pierde, no es muy cómodo, ¿cierto? Ahora, ustedes pueden hacer modificaciones ahí.
pueden modificar la dirección quizá, pueden suavizar, pueden quizá alterar un poco los colores, ¿cierto? En el punto de degradé. Esto básicamente es jugar, meter manos. Si no meten manos no van a entender cómo funciona, ¿ya? Así que para que puedan ahí aprovechar bien la función, ¿ya? Todo va al ojo. Modificar nuevamente el color, ¿cierto? O incluso ya agregarle un aspecto de transparencia, ¿cierto? Que también en ocasiones ayuda como para que pase un poquito más desapercibido, ¿ya? Pueden jugar con ello, ¿ya? Son opciones. También pueden quizá hacer un relleno con imagen, ya es una opción, o algún tipo de textura. Acá las texturas que están predeterminadas por Excel son horribles, no puedo decirlo de otra forma, ya me van a disculpar, pero no son muy bonitas que digamos, ¿ya? Pero sí, se puede hacer, ¿ya? Es una opción, ¿ya? Si ustedes saben jugar bien con ello, van a encontrar una que les sea cómoda, ¿cierto? Y que se adapte bien, ¿ya? Pueden jugar con textura, pueden agregar imágenes para el fondo, ¿cierto? Si ustedes quieren algún predeterminado, se puede hacer. Así como lo pueden hacer con el texto, lo pueden hacer con el gráfico, ¿ya? Quiero dejar claro eso. Y otras funciones que quizá puedan ser útiles son más específicas, ¿ya? También pueden trabajar, bueno, los bordes, ¿cierto? Pueden agregar algún tipo de borde para el texto. Debería ya aparecer. Apareció. ¿Cierto? Pueden hacer ese tipo de modificaciones un poquito más estéticas, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí van a tener las opciones de relleno, incluso hay opciones de trama, ¿cierto? O automático, ya que es el predeterminado. Y como les había dicho, de borde, ¿cierto? Un borde. ¿Ya? Esas son las funciones que ustedes pueden usar para básicamente todos los elementos del gráfico. Pueden modificar colores, pueden jugar con degradés, pueden agregar texturas, ¿cierto? Ustedes son libres de jugar, ¿ya? Después aquí al costado, ¿cierto? Y hay otras funciones que la verdad acá no prestan mucha utilidad en este tipo de casos, ¿cierto? Que ya habla más que nada de los bordes, ¿cierto? Sombra, iluminación, no les va a servir. Y algunas de alineación, ¿ya? Esas son las opciones de título. Pueden pasar a las de texto también, que están acá al costado. Y aquí ya no nos enfocamos en el recuadro, nos enfocamos netamente en lo que está escrito, ¿ya? También pueden hacer lo mismo que hicieron recién, ya yo no lo recomiendo porque el texto, bueno, tiene que ser sumamente claro, ¿ya? Por lo tanto, lo mejor es elegir el color y ya, ¿cierto? No más allá de eso. Ya pueden ahí jugar con contorno, pero se puede, eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Así que para que le den ahí un look. Si nosotros nos vamos acá a opciones de título, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes títulos que ustedes pueden modificar e ir intercambiando, ¿ya? O sea, nosotros vimos el título del gráfico, pero a lo mejor podemos cambiar, pasarnos a formato de serie de datos y cambiar a lo mejor las opciones de la serie, ¿cierto? Entonces podemos quizá ahí cambiar los colores del gráfico, podemos jugar con un degradé como siempre, algún tipo de imagen, textura, algún tipo de trama. Se puede, estas no me gustan, me recuerdan mucho como a Windows 98, así que demasiado horrible, pero se puede hacer, ¿ya? Se puede, no hay problema con ello, ¿ya? Para que lo puedan ahí elegir, ¿ya? O darle un aspecto más de transparencia, también es una opción, ¿cierto? Pueden hacerlo. Y las mismas funciones que ustedes ya conocían, ¿cierto? Que son para modificar más que nada la apariencia, ya no tanto como la parte funcional. Voy a dejarlo con un color, no, ese color no. Celeste, ya. O calipso en este caso. Pueden hacerlo, ¿ya? Y pueden buscarlo por cada uno de ellos. O sea, si se dan cuenta, acá en las opciones de texto, ¿cierto? Les van a aparecer todas. O sea, podemos modificar ya el gráfico, podemos modificar la etiqueta del gráfico, ¿cierto? Que no es lo mismo que el gráfico, ¿cierto? O sea, podemos quizá ahí... Se puede, no se ve bien, pero se puede, ¿ya? O podemos ver el texto de esa etiqueta, a lo mejor no se ve muy claro, bueno, un poquito más de negro, ¿cierto? Pero acá estamos modificando solamente la etiqueta de hombres. Tendríamos que, ahí se modificó todas las de hombres. Ahora necesitamos modificar todas las de mujeres, bueno, hacemos lo mismo, ¿cierto? Y pueden jugar con ello, jugar con la apariencia, ¿ya? Así como la apariencia pueden jugar con el texto, ¿ya?
Acá está el de serie de mujeres, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le voy a cambiar el color. Ya, vamos a poner un lila, ¿cierto? Y a lo mejor la etiqueta, no, la etiqueta igual se ve bien, no hay problema. ¿Ya? Bueno, en este rato modificamos los gráficos, modificamos el título, se puede la leyenda, que viene siendo la parte de abajo, ¿cierto? También podemos a lo mejor ennegrecer un poco más, ¿cierto? Yo encuentro que se ve bien, así que lo vamos a dejar ahí. ¿Qué más tenemos? El texto del costado, ¿cierto? Lo vamos a ir modificando. Bueno, acá es relleno, no, vamos a modificar el texto. ¿Ya? Ponerle un color más negrito, genial. ¿Ya? Ya, aquí viene otra cosa interesante. Muchas veces las líneas se pierden, ¿ya? Las líneas que hacen las subdivisiones del gráfico. Por lo tanto, es recomendable quizá trabajar con una línea un tanto más sólida, pero quizá bajándole un poco el nivel de transparencia para que no sature, ¿cierto?, la imagen que ustedes van a presentar, porque si ustedes entregan esto, es una cachetada, prácticamente, un ¡pah! Así, como que marea, ¿cierto? Así que quizá para que no maree tanto, bueno, pongámosles un poquito de transparencia, pero que se note un poquito más, ¿ya? Quizá podríamos modificar ahí un poquito el grosor, quizá elegir algún tipo de sublínea, pero yo encuentro que acá no aportan nada, ¿ya? Ahí estaríamos haciendo algo un poquito más agradable, ¿cierto? Un poquito más funcional, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos hacer? A ver. Los ejes, ¿cierto? El eje de texto también, ¿cierto? Acá justo estaba con una paleta un poco más clara, así que yo estoy modificando solamente la parte estética, ¿cierto? Pero pueden hacer ese tipo de modificaciones. El área del gráfico, lo mismo, colores, ¿cierto? A ese color no, pero pueden hacerlo. Texto, en este caso creo que no hay para hablar del... Sí lo hay, ya, lo toma completo. Y el área de trazado que viene siendo el recuadro. A lo mejor ahí podríamos ponerle un bordecito, ¿sí? Ya, nos quedaría algo más o menos así, ¿cierto? Algunas modificaciones. Quizás sería bueno para que el gráfico no se pierda, agregarle un fondo, ¿cierto? A lo mejor sí un relleno, pero tendría que ser un relleno no tan de golpe. Yo creo que ese está como mejor, ¿sí? Relleno con degradé. El degradé igual está como un poquito pasado de moda. Pero de repente da uno puede jugar para que dé una apariencia bastante agradable, ¿cierto? Ahí. Ya, eso en la parte estética. Ahora vamos a ver unos detalles un poquito más funcionales, ¿ya? Chiquillos, acá siento que fui como muy, como que me fui por arriba, por abajo. Quiero saber si hay alguna duda o consulta. Por interno me hacen la pregunta de dónde era lo de las líneas, ¿ya? Pueden hacerlo de dos formas. Pueden buscarlo en el menú, ¿cierto? Son los, si no me equivoco, son los ejes. A ver, no, ese es el eje. Líneas de división. Ahí está. ¿Ya? Si tú te das cuenta ahí, las quitamos, ¿cierto? No hay. También puede ser una opción, ¿cierto? Pero también puedo ponerlas, ¿cierto? Y ahí, bueno, si yo las pongo con un color fuerte, como que se vea como un golpe, ¿cierto? Así que vamos a ponerle una transparencia para que no sature, ¿cierto? Para que no invada la vista, ¿cierto? Y nos va a quedar algo como esto, ¿no? Que encuentro un poquito más armonioso, ¿ya? Chicos, ¿alguna consulta más? ¿Pregunta? Antes de pasar a lo último. No, profe. No. Ya, a ver, quiero saber si se me está olvidando alguna función. Ya, vimos la parte ya más estética, la parte... A ver. ¿Todo bien? Ya, perfecto. ¿Se dan cuenta? En este ratito pasamos de un gráfico asqueroso a un gráfico un poquito más agradable, ¿cierto? Un poquito más decente. ¿Terminaremos a la una? Sí.
Ya terminemos la una para que alcancemos a ver absolutamente todo. Ya les pido ahí un poquito de disculpa a los que a lo mejor están un poquito apurados. ¿Qué me falta? Me falta ver las modificaciones del... Acá está. Formato de eje, ¿ya? Otra de las cosas que pueden hacer ustedes, ¿cierto? Cuando se van al formato de eje, es a lo mejor modificar las cantidades en las que se va a mostrar el gráfico, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir nuevamente a formato de eje, y no sé si se dieron cuenta, pero acá nos aparecen unos iconos, ¿cierto? Tenemos relleno y línea, efectos, tamaño y propiedades, opciones del eje. Si nosotros oprimimos, por ejemplo, el título, justo esa opción de donde salía un gráfico no nos aparece, ¿ya? Eso es porque trabaja directamente con la fórmula, ¿ya? Así que nos va a aparecer esta opción, ¿ya? Opciones del eje. Acá podemos hacer algunas modificaciones interesantes. Por ejemplo, si nosotros vemos la tabla, nos vamos a dar cuenta que los datos van entre 43, ¿cierto? Y 164, ¿ya? O sea, 160, perdón, 43 va a ser el gráfico, el dato más pequeño, y 164 va a ser el dato más grande, ¿ya? Tal como sale ahí. A lo mejor quizá no nos sirve de que el gráfico no tenga tantos datos hacia arriba, o a lo mejor sí los tenga, ya no tenga una frecuencia tan alta. Entonces nosotros podemos modificarlo, ¿ya? A lo mejor necesitamos de que, por un tema de estética, el gráfico vaya de 0 a 200. Entonces podemos modificarlo acá. Y lo colocamos máximo, ¿ya? Y se dieron cuenta, el gráfico se acható. O sea, ¿se acható para qué? Para que nosotros podamos poner hasta 200, que sea la última línea de corte, ¿ya? Se puede hacer, ¿ya? Se puede hacer. A lo mejor necesitamos de que, como el gráfico comienza en 43, ya esto no se suele hacer, ¿ya? Pero también es una opción en algunos casos, ¿ya? Yo por lo menos no lo pido para los trabajos porque creo que confunde, pero en algunos casos sí puede ser útil. A lo mejor no necesitamos que comience del 0, ¿ya? Va a sonar como muy tonto lo que decir, pero no necesitamos que comience del 0. Necesitamos que comience del 20 en adelante. Bueno, vamos a modificarlo. Y listo. Si se dan cuenta, el gráfico ahora comienza desde el 20 en adelante, ¿cierto? No comienza desde el 0, porque no hay datos en 0, ¿ya? Puede ser una opción, ¿ya? Yo lo voy a restablecer acá, pero lo pueden hacer, ¿ya? Otra situación. A lo mejor yo necesito que de una forma más minuciosa, ¿cierto? El eje Y me permita detallar cuáles son los datos que hay entre medio, ¿ya? Porque se dan cuenta de forma predeterminada, esto está de 20 en 20, ¿cierto? Puede ser. A lo mejor yo no necesito que haya tanto número ahí. Bueno, a lo mejor como ya los datos están con etiqueta, yo necesito que vaya de 50 en 50. Entonces yo voy a unidades, pongo mayor y listo. Se dan cuenta ahora los datos están con sus ejes, ¿cierto? De a 50. 50, 100, 150, 200. ¿Ya? Pueden hacerlo. Así como también puede ser que vaya de 10 en 10, ¿cierto? También, no hay problema. Ya siempre hay que buscar lo que sea más necesario para el gráfico, lo que nos dé una mejor apreciación del gráfico, ¿ya? Pero estas modificaciones se pueden hacer, ¿ya? Quiero que las sepan y quiero que las manejen. Predeterminadamente Office siempre les va a tirar lo que venga, ¿cierto? Es como todo lo que Office cree que es mejor, pero hay veces que no. ¿Ya? Hay veces que ustedes van a necesitar quizá que el gráfico sea mucho más minucioso, ¿ya? Ya si colocamos, por ejemplo, 5, bueno, aquí nos va a quedar una ensalada de combos, ¿cierto? Pero a lo que voy es de que se pueden hacer ese tipo de modificaciones, ¿ya? Las pueden hacer. A lo mejor que vaya de 40 en 40, ¿cierto? Con las líneas de corte, no hay problema, ¿ya? Ustedes busquen lo que se acomoda mejor al gráfico, ¿ya? Acá está la función, la estaba buscando, escala logarítmica. No es. Ah, casi. Pensé que era, era una función para que salga la fórmula. Valores en... no, tampoco. No se me puede perder esa función, pero bueno, no es vital, de todas formas. Valor del eje, no es, ¿ya? Pero esas sí son las modificaciones que ustedes pueden hacerle al gráfico, ¿ya? Etiqueta... Ya, me voy a ir con la duda esta clase de dónde quedaba el generador de fórmula. No puede ser que se me olvide. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Creo que esas son todas las funciones.
Formato de línea de trazado, no. Acá. Formato del eje, cuadrícula secundaria, modificar cantidad, línea de tendencia, etiqueta. Creo que ya pasamos todo. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo quedaron? Traten de no callarse, que me está dando miedo. Pienso que los traumé, de verdad. Es lo primero que pienso. Así como, oh, los maté. No, profe, está todo claro. O sea, igual hay que como que experimentar nomás, pues. Sí. La idea era que alcanzáramos en esta clase, pero bueno, lo vamos a dejar obviamente para, yo creo que para la cátedra. Ya, si ustedes alcanzaron con esto, bueno, en la cátedra que viene vamos a hacer lo que tenía en mente, que hiciéramos pequeños subgrupos y pudiéramos trabajarlo, ¿ya? Eso, me voy con la duda de dónde quedaba esa fórmula, de verdad me da rabia, no puedo creerlo. Yo sé que ustedes a lo mejor no la van a usar nunca, pero es algo, para los matemáticos es algo muy bien importante. No sé dónde queda esa función. Qué raro, pero bueno. ¿Ya? Eso es lo que tienen que emplear, ¿cierto? La idea es que cuando lleguen a un trabajo, ya sea mío, ya sea de sus profesores, entreguen algo así, ¿cierto? Algo como esto, ¿cierto? Algo así, o mejor incluso, que ojalá no les pase, ¿cierto? Que tengan que entregar algo así, por favor, para que se los tiren por la cabeza, no, ¿ya? Es que llegue algo mucho más elaborado. Depende de la información que ustedes ingresen, también depende, obviamente, de las modificaciones estéticas que puedan hacer y las modificaciones funcionales, ¿ya? Insisto, tienen que meter mano al gráfico, la cátedra que viene, vamos a hacer eso un poquito, ¿cierto? En la parte de cátedra, y después vamos a pasar al programa estadístico, ¿cierto? Que es el SPSS, ¿ya? Las instrucciones del SPSS se les van a entregar dentro de la tarde, ya van a tener una semana para instalarlo. Ayuda hay, manos hay, no se preocupen por ello, hay un equipo de sus compañeros que los va a apoyar, ¿cierto? Así que no va a estar difícil. La idea aquí es que nos podamos colaborar entre todos y que todos podamos sacar a flote este tipo de detalles, ¿ya? Que son minuciosos, pero significativos, ¿ya? Antes de que se retiren, ya, perfecto, entendido, profe, ya, antes de que se retiren, ya, uno, voy a tomar asistencia, ya, segundo, me pregunta si hay que entregar un comprobante de trabajo en clase. Ya, no se preocupen. Yo me quedo con las justificaciones de los que me escribieron ayer, ¿ya? El resto que estuvo presente no lo voy a considerar para ticket ni nada, ¿ya? Pero yo siempre voy registrando, ¿cómo se llama? Si es que trabajan, si es que avanzan, etcétera. Si es que están, ¿ya? Así que no se preocupen. No es un ticket ni nada, pero yo entiendo de que vamos a estar trabajando clase a clase, ¿ya? Hay que conectarse hoy día a las 15. Si usted es del grupo A, por supuesto que sí. Si usted es del grupo B, no es necesario. Para eso era esta clase, ¿ya? Así que no, si ya vieron lo de hoy día, no hay problema. Con eso estamos bien. Ya, chiquillos, no se desconecten. Denme solamente un segundo. Ya les voy a tomar screenshot. Si trabajaron en algún archivo mientras estaban en clase, les recomiendo guardarlo. Ya no sería malo que lo guardaran, por si acaso. Si no lo hicieron, no se preocupen. Vamos a tener tiempo la próxima cátedra para trabajar un gráfico. Ya vamos a ver detalles finales la cátedra siguiente y ahí yo les voy a dar un ejercicio, ya, para que lo puedan trabajar. Ya, así que asistencia, enfermería. Este es el taller B. Lo único importante, no se desconecten para que no nos perdamos. Me preguntan por el tema de ticket. Nicole, si te alcancé a anotar, estoy casi seguro que sí. No te preocupes, si alcancé a tomar el screenshot porque reingresaste. Estoy de acuerdo. Y le tomé a las personas que estaban en sala de espera. Así que sí, creo que sí te tomé. Ya, así que no, por ese lado no se preocupen. Ya. El tema de los tickets, miren, les cuento, esta semana, este fin de, yo generalmente estoy trabajando de lunes a viernes, ya, ¿cierto? Haciendo mis clases, todo, y me he hecho la costumbre de trabajar hasta la mitad del sábado en la tarde. Después del sábado en la tarde hasta el domingo, yo tomo el teléfono, lo mando a volar, ¿cierto?
y me digo a descansar. Pero este fin de parece que me voy a dedicar netamente a acelerar varias cosas que están pendientes, ¿ya? Entre ellos revisiones de tareas. No lo prometo, pero si todo sale como está planeado en mi mente, van a tener la próxima semana una revisión, ¿cierto? Van a poder ver cómo van en la tabla, ¿cierto? De los tickets, ¿ya? Hay muchos tickets que yo los tengo registrados en mi información, en mi Trello, hasta en mi cuaderno, pero no los he pasado limpio al Excel, ¿ya? Lamentablemente, harto trabajo burocrático, ¿cierto? Administrativo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Así que eso, si ustedes han mandado las tareas a la fecha, se han cumplido las instrucciones, ¿cierto? Si las han mandado dentro de los horarios establecidos, si han seguido las instrucciones, sobre todo eso, si han seguido las instrucciones, deberían ir súper bien, ya no deberían de qué preocuparse. ¿Ya, chiquillos? Y si han participado en clases también, ya yo voy registrando eso, no necesariamente lo pongo en un ticket, pero lo tengo ahí en otro indicador que voy ahí almacenando, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿alguna duda, consulta más, pregunta?